Bien, ustedes, y vamos a entrar a la última parte, que es la delimitación del problema. Ustedes no pueden plantear un tema en términos tan amplios que pareciera imposible abordar. Por ejemplo, si yo hablara por ejemplo, los defectos refractivos visuales únicamente, entonces es tan amplio que no me dice nada como investigación científica y empírica. Eh, Ser llevada a la práctica, ¿verdad? No me dice en realidad nada, sino que tengo que decir dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, con quiénes lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la delimitación del problema, a ir específicamente a delimitar y a enmarcar dónde se va a hacer la investigación. Bueno, consta de estos elementos: unidad de análisis, sujetos de investigación, tamaño de la muestra, delimitación en el tiempo y delimitación en el espacio, o delimitación geográfica, ¿verdad? O ámbito geográfico. Entonces la unidad de análisis corresponde a la entidad mayor, es decir, el dónde. Yo en su momento les dije que siempre cuando pensamos en hacer una investigación, primero tenemos el lugar y después en ese lugar vemos cuáles son los problemas que existen en ese lugar. Entonces la unidad de análisis es ese lugar. Yo no digo, por ejemplo, si estuvieran ustedes trabajando en el Ministerio de Salud Pública, están haciendo la investigación en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Entonces van a estar trabajando en un lugar en específico de ese ministerio. Por ejemplo, yo podría decir unidad de análisis. No decirlo de una vez, sino que tiene que ser también en forma de redacción. Yo podría decir: la presente investigación se realizará en la emergencia de adultos del Hospital General San Juan de Dios. ¿Sí? Y ahí tengo mi unidad de análisis. Eso es todo lo que tienen que tener en ese espacio. O si fuera, por ejemplo, en las oficinas centrales del Ministerio de Salud, podría decir en las oficinas centrales del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero siempre con el marco, ¿verdad? La presente investigación se realizará en las oficinas centrales del Ministerio de Salud, específicamente en el Departamento de Recursos Humanos, por darles un ejemplo. Y eso es todo lo que tienen que tener en ese apartado. Sujetos de investigación, ahí sí son las personas sobre las que recae la acción. Son las personas a las que vamos a observar, a las que vamos a encuestar, a las que vamos a entrevistar, o los participantes de un grupo focal. Entonces también tiene que estar redactado. Entonces, por ejemplo, yo digo, dentro del proceso de investigación para analizar la niñez en situación de calle, se tomarán en cuenta las perspectivas, o se tomarán en cuenta o se encuestará a los niños que se encuentren o que se puedan ubicar trabajando en las calles en las diferentes zonas de la ciudad capital de Guatemala. Esos son mis sujetos de investigación. ¿Ya? Entonces también no tengo solo que listarlo, sino que tengo también que redactarlo. Si fuera, por ejemplo, en una empresa, yo podría decir, estamos trabajando específicamente en el área de enfermería. Yo podría decir a los sujetos de investigación o las personas que serán encuestadas serán las enfermeras que trabajan en el hospital indicado, ¿verdad? Y que se encuentran, por ejemplo, si fuera el caso, y que se encuentran en los turnos matutino y vespertino, o que se encuentran en el turno nocturno, ¿sí? Es decir, también no va solo listado, sino que va redactado. Sujetos de investigación, segundo elemento. Tercer elemento, tamaño de la muestra. Bueno, entonces dije emergencia en uno de los ejemplos anteriores, emergencia de adultos del Hospital San Juan de Dios. ¿Será que voy a tomar en cuenta a todos, si fuera el caso de los médicos, por ejemplo, de la emergencia de adultos del Hospital San Juan de Dios? O quizás por las características del estudio no es posible tomar en cuenta la perspectiva de todos los médicos. Cuando los ubico a todos, podría tener algún problema con eso. Entonces no lo hago de esa manera, sino que en cuanto al tamaño de la muestra, selecciono solo una parte de esa población. Siempre que se pueda analizar a la población en su conjunto, hay que hacerlo. Si no se puede, entonces se toma una muestra. Y en el caso de la muestra, yo podría entonces decir que esta investigación se va a realizar tomando en cuenta las perspectivas de 25 médicos del área de 25 médicos del área
de la emergencia de adultos del Hospital San Juan de Dios. ¿Sí? O podría decir el 30% de los médicos. O si fuera el caso de pacientes, por ejemplo, el 30% de los pacientes que asistan a un tratamiento. O 50 pacientes o 100 pacientes. Pero también lo tienen que redactar. Por ejemplo, decir, para la presente investigación se tomarán en cuenta las perspectivas o la opinión de 50 pacientes que asistan a consulta ordinaria los días martes y jueves, por darles un ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces eso en cuanto al tamaño de la muestra. Si fuera el caso de tomar la población en su conjunto, entonces en el espacio de tamaño de la muestra ustedes dicen, debido a las características del estudio y la accesibilidad a los sujetos de investigación, se tomará en cuenta las perspectivas de toda la población, es decir, del número completo de médicos que se tienen en la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Solo por darles un ejemplo. Bien, tamaño de la muestra. Bueno, aquí hay una serie de situaciones y que ustedes en sus cursos de estadística y de epidemiología lo han visto sobre cómo calcular muestras. Autores dicen que se debería hacer obviamente por términos aleatorios y con cálculos científicos del tamaño de la muestra. Sin embargo, hay algunos que aceptan porcentajes. Dicen el 10% de la población. Pero lo importante de todo esto es no pensar en generalizar los resultados, sino en decir que los resultados son aplicables para ese número de personas que ustedes entrevistaron o encuestaron u observaron, según fuera el caso. Porque cuando yo digo, y estas son las perspectivas de toda la población, es decir, de todo el país, digamos, y estoy pensando en que únicamente tomé 25 personas, esa no es la perspectiva del país. Esa es la perspectiva de esas 25 personas. Porque si yo hubiera hecho un cálculo totalmente aleatorio y científico del tamaño de la muestra, podría tener representatividad. Pero si no lo tiene, simplemente dejo el análisis como sujeto estos resultados a las personas que yo tomé en cuenta en mi investigación. Entonces, tamaño de la muestra. El siguiente es el ámbito temporal. Y el ámbito temporal, esto ya se los expliqué en algún momento, pero puede tener dos sentidos. Puede ser en qué periodo se va a realizar la investigación y la información de qué periodo es la que va a ser analizada. Entonces, en ámbito temporal yo podría decir, en cuanto al tiempo, en cuanto al espacio temporal de la investigación, esta se realiza o se puede definir en dos sentidos. Primero, la investigación tomará en cuenta la información de los pacientes condensada en las fichas en la ficha del paciente de aquellos que asistieron entre enero del 2018 y diciembre del 2019. ¿Sí? Eso es un sentido temporal de la investigación. Aparte, yo podría decir en el segundo sentido, por otra parte, sí, como les digo, el ámbito temporal de la misma manera tiene que ser redactado. Por otra parte, esta investigación se realizará en el periodo comprendido de enero de 2019 a febrero del 2020. ¿Sí? Y ahí se acabó el ámbito temporal. ¿Sí? Entonces, el ámbito temporal puede ser visto en esos dos sentidos. Ámbito temporal se refiere a tiempo, ¿verdad ustedes? Y lo otro es el ámbito geográfico. Esto también se los dije en su momento y se los puse como ejemplo. Les dije los del IX de la zona 6. Puede ser en dos sentidos. Entonces, en el ámbito temporal de mi investigación yo redacto de esa manera. Y digo, la investigación se realizará en el Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la, que no se le me hace la dirección de San Juan de Dios, pero segunda avenida 9-65 de la zona 1. ¿Sí? Y ahí es donde se va a hacer la investigación. ¿Sí? Sin embargo, se considera como otra área importante en cuanto a la influencia geográfica de la investigación, el que a este hospital asisten la mayoría de personas, o asisten personas en su mayoría provenientes de las zonas 6, 1, 5 de la ciudad capital de Guatemala. ¿Sí? Entonces, ahí se acabó mi ámbito geográfico. Esos son los elementos de la delimitación de la investigación que ustedes tienen que cumplir. Entonces, ustedes que
que vimos hoy. Bueno, aquí había una tarea, pero esas se las voy a dejar más adelante. Pero entonces, ¿qué vimos hoy? Planteamiento del problema, que incluye la definición del problema, ¿sí? Que es lo más importante. La especificación del problema, que son las preguntas, aquí voy a ir hacia atrás, que son las preguntas de investigación, ¿sí? Vean ustedes, especificación del problema y la delimitación del problema, que incluye esos 5 elementos: unidad de análisis, sujetos de investigación, tamaño de la muestra, ámbito geográfico y ámbito temporal. Así es, ustedes, que les agradezco por tomar en cuenta este video. Les agradezco por avanzar en cada uno de esos elementos. La situación de esta vez es ajena totalmente a mi voluntad. Mi voluntad siempre es, ustedes saben que me encanta estar dando clases y estando con ustedes, pero bueno, creo que son cosas aisladas y que en algún momento se va a terminar esta situación, primero Dios. Así es que por favor les pido que avancen con sus trabajos, que avancen con sus documentos y que por lo menos estos elementos, que son definición del problema, especificación, si es que la consideran, que ya lo dije en su momento, y los 5 elementos de la delimitación, los tengan por favor para la próxima semana. Así es que nos vemos entonces pronto y espero que estén muy bien, que pasen un muy feliz fin de semana.